Aquí no hay arrebatado, aquí está Marte. Universidad X, 72 clases, solo faltan 20, ¿eh? 52ª, Bereshit 2, Antiguo Testamento original, no sé si lo recuerdan. Estamos viendo una compilación del Antiguo Testamento original en 4 partes. ¿Cuáles son las 4 partes? Creación y Génesis original, terminando hoy, inocencia, conciencia y gobierno humano. 2. Patriarcal, juicio y ley, comenzará en la próxima clase, Torá original. Luego, poéticos, Salmos y Proverbios y después los profetas originales, en los que nos vamos a profundizar un poco. Lo suficiente. Génesis 2. Y habiendo Elohim trabajado al final del 6º día. Y Yeda, al inicio del 7º, el Creador, finalmente, concluyó los cielos y la tierra y todas las creaciones del agua, de la tierra y del aire. Iluminar. V. Los originales fueron distorsionados. El Creador trabajó al final del 7º día. Al inicio. Al inicio del 7º día, sí, y luego concluyó su creación humana. El término descansó. Hablemos de etéreo. El término descansó no tiene sentido para el Todopoderoso. ¿Verdad? ¿Él necesita descansar? Pues él no descansa, él concluyó su obra. Es un lenguaje poético, y la gente lo toma en serio, y hasta han creado una iglesia con eso. Es triste, ¿verdad? Interpretación pésima. Dios necesita descansar. Esa fue la bendición delta, animales, hombres. Y sábado. Prefiguración obvia del reino en el 7º milenio, que él es nuestro descanso. El sábado, encarnado, dándonos descanso del crisol, de 6000 años. Moisés sigue escribiendo Génesis. 1500 antes de Cristo. Verso 3. Y bendijo Elohim el 7º día, haciendo de ese día la firma de su creación. Esta es la verdadera historia de los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Y antes de revelar y dejar, claro. Y habiendo Dios trabajado, en el 7º día, descansó. Está en los originales para entender que Él avanza el 7º día a propósito. ¿Y por qué eso? Porque es la transición, ¿verdad? En realidad, es solo una prefiguración escatológica. Porque serían 7000 años de Homo sapiens, 6000 años de criba, que va de domingo a viernes, y el sábado comienza a las 18 horas del viernes, y va hasta las 18 horas del sábado. Y este sabbat es la prefiguración del milenio. Solo que sabéis que, en realidad, antes de que empecemos el fin de semana, trabajamos un poquito al final del viernes. Y se trabaja un poquito al final del viernes para luego descansar el fin de semana. Y nuestro fin de semana es el reino. Pero, al comienzo del reino, habrá trabajo. Y es por eso que está ese habiendo Dios trabajar. Porque habrá un poco de trabajo al comienzo del reino. Para luego, transformar este mundo y hacerlo mejor. Y entonces, sí, tener menos trabajo. ¿No es así? Y es gracioso porque la robótica y la IA ya están viniendo para avisarnos de eso. Que habrá menos trabajo, pero siempre habrá trabajo. Transformación mundial. El autor vuelve dejando claro que en estos 6 días metafóricos tenemos, en realidad, lo atemporal, que puede ser equivalente a millones de años de especies, creaciones, lo que llamamos el mundo preadámico. Hablamos sobre eso al final de la clase pasada. El mundo preadámico, para quien quiera saber, solo tiene que buscar mundo preadámico, aquí. Como ya mencionamos, Lemuria. ¿Recuerdas? Atlántida, el delta geológico que descendió de los cielos hacia la primera porción seca del mundo. Es un delta geológico, Atlántida. Luego viene Israel, otras creaciones y posibles pueblos primitivos. Para profundizar en eso, tienes que ver la serie 72 Imperios o el mundo preadámico. No hay necesidad de profundizar en estas cosas. Es bueno saberlo.
Cuando el Creador hizo la tierra y los cielos, aún no había brotado ninguna hierba en el campo ni ninguna planta. Había germinado, porque aún no había hecho llover sobre la tierra. Y no había hombre para cultivar el suelo. Mira qué hermoso. Por cierto, quiero hacer aquí un paréntesis. Cuando puedan, vayan allí, al perfil de la Escuela de Jesús, en Paraguay, a Hilton, y tiren de su oreja, si es que aún va a escuchar. Y voy a dejar esto grabado aquí, no lo voy a editar. A menos que él mismo recupere la conciencia, por ejemplo. ¿Y si él recupera? Y me dice, profesor, corta esa parte, porque me da vergüenza, la cortó. Porque, créanme, Ailton talló. En las conversaciones de Mineu y Fileto. Estuvo aquí en la nave nodriza. Vendió incluso animales para ir a un encuentro de 10 años del ex allá en BH. Persona tan querida, tan amable. Y cayó en las mentiras de Fabio Sabino, con quien tengo un asunto judicial desde 2012, con el doctor Ademar. Un ateo disfrazado de falso creyente que entra en los directos para hablar mal. Ya, ha entrado aquí, tengo grabado todo. Tipo de palabrotas, palabras, groserías, vulgaridades. Grosero, amenazador. Y, en ese momento, quedó determinado por la justicia. Con la intermediación del doctor Ademar, que nunca más lo mencionará. Ni él me mencionara a mí. Y todavía hay gente que cae en las mentiras de este hombre, que ya ha caído varias veces y se ha levantado de nuevo, porque él predica la desconstrucción total, diciendo que Moisés no existió. Pero que cree en las palabras de Jesús. ¿Cómo va a creer en Jesús si no cree en Moisés? Si Moisés es la prefigura de Jesús. Si Jesús citó, vivió y cumplió la ley de Moisés y la ley encarnada. Y apareció al lado de Moisés en la transfiguración. Pero las personas dejaron de creer en lo que había, fueron dejando, quedándose confusas, y pasaron a creer en Himeneo y Fileto de nuestros días. Créanme, va a suceder de nuevo. Todavía existen Himeneos y Filetos. Y vienen más por ahí. Desde hace muchos años vacuno contra la desconstrucción de la fe. Las personas dejan de verme, dejan de confiar en algo del pasado, se desilusionan. Y van allí. Descubrí cosas más profundas que aquel no menciona. Oh, pobre de tu alma. ¿Qué alma, pobre? Qué lamentable. Espero que no caigáis en eso. Personas que se decían profesores del pasado y hoy, desacreditando, diciendo que nada más es verdad. ¡Qué maravilla! Esas personas un día entendieron la verdad. Entendieron. Nosotros vivimos de sentir, no de razón. La razón es entender, el sentir es la confirmación. Vosotros entendisteis y sentisteis. ¿Y quién entendió y sintió? No es posible. Continuando, un vapor, sin embargo, subía del centro de la tierra y regaba toda la faz de la tierra. Y aquí hay un gran problema. ¿Cómo regaba? Yo, traducción, Biblia original, códice, estoy poniendo regaba, pero la Biblia dice llovía. ¿Cómo que llovía? Siendo que cuando Dios, allí, en el capítulo 8, habla con Noé, le dice que nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Y aquí está lloviendo en Génesis 2:6. ¿Cómo se explica eso? Revelaré. Para este profundizamiento es necesario leer Génesis 1:12, luego Génesis 2:5. Si ya había verbe, ¿por qué no había ahora, un poco antes del hombre? Porque el primer verbe fue el mundo de la humanidad. Y el segundo verde es el verde metafórico del jardín de la vida, que representa el Peu Radar, el paraíso postmuerte. Miras así, profesor, está forzando el texto. Aquí es verde, de verdad. Por increíble que parezca, el Apocalipsis es muy metafórico y poco literal, y el Génesis es muy metafórico. También. Parece que es literal, pero es muy metafórico. Recuerda que ya al principio, cuando habla de luz y tinieblas, caos, son sinónimos, en hebreo de bien, sabiduría, iluminación,
Entendimiento. Entonces, solo un cabalista va a entender esto. Un hermetista. Y ustedes han estudiado lo suficiente para entender esto. Entonces, por eso se habla de dos tipos de verdes siendo creados. La misma cuestión ocurre aquí. ¿Ya había llovido o no? Si ya había llovido, ¿por qué? Nunca había llovido en Génesis 7 y 8, porque la primera lluvia vino de las aguas de abajo y no del rocío de arriba. Después, llovió de las aguas de arriba para dar inicio al ciclo de la evaporación. Entonces, ese riego venía de las aguas de abajo. En las primeras lluvias que Dios hizo, no venía lluvia de arriba, venía lluvia de abajo. Mira, en realidad, la tierra era regada con agua que venía del subsuelo. Interesante, ¿verdad? Las aguas de abajo, que son ahora la ciencia está descubriendo. La cantidad de agua que hay en el interior de la tierra. En realidad, en el interior de la tierra hay un infierno de agua. No hay un infierno de fuego, no. Es como una barriga llena de agua. Y formó al hombre con un 70% de hidrógeno, 42 litros de agua en promedio, más carbono, tierra, oxígeno y nitrógeno confirma, y el rey, los 4 elementos, así como hizo a la tierra. Hizo la tierra con fuego, tierra, aire y agua, e hizo al hombre con oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. Moldeó al hombre del carbono y del agua y sopló oxígeno y nitrógeno, el aliento de la vida, y el corazón comenzó a latir. Pero el jardín, que es el verdadero corazón, la cabeza, aún no tenía el Edén. Sí, eso es lo hermoso, revelar. Él hizo florecer la conciencia. Profesor, dos verbes, uno material y el otro etéreo. ¿Cómo es eso? Sí, está escrito y plantó un jardín en él. Edén y no. Del Edén. En otra posible traducción del original está el creador. Ya había plantado un jardín en él. Edén, hacia el este y la derecha, cuando el hombre respiraba. El jardín estaba en el Edén, en el lado derecho, y el hombre fue colocado allí, después de haber sido hecho. Después de haber sido hecho respirar. Corrigí, endo aquí. El jardín estaba en el lado derecho, y el hombre fue colocado allí después de respirar. Y ahora, y solo ahora, hizo brotar del suelo todo tipo de árboles agradables a la vista y buenos para el alimento. ¿Puedes percibir la diferencia entre un árbol y otro? ¿Un verde y otro? Un árbol no. ¿Un verde y otro? ¿Lo percibieron o no? Entonces, vamos a usar otro entendimiento revelado aquí. Las sefirás, virtudes del bien, están allí porque, mira, el verde ya fue creado y no ahora. Jardín. No es el mundo, planeta. ¿Y qué es eso? No sé si lo recuerdan, pero la iglesia siempre nos enseñó que es el jardín del Edén y fueron expulsados del jardín del Edén. Pero cuando tomas el texto sin estar escuchando lo que dice el líder religioso, ves que existía el jardín y el Edén. Existía otro jardín, una extensión de ese jardín más allá del Edén. Entonces existen tres niveles. El Edén, el jardín y fuera del jardín. ¿Entiendes esto? Y siempre entendimos que es un solo jardín. Vamos más allá. Moisés continúa, y solo ahora hizo nacer, entonces, del suelo todo tipo de árboles agradables a la vista y buenos para el alimento. Y en el centro del jardín nació entonces el árbol que en su lado derecho era de la vida. ¿Por qué árbol de la vida? Inmortalidad. Y en su lado siniestro, izquierdo, era de la dualidad. El árbol del bien y del mal. ¿Qué es el lado izquierdo? Inmortalidad.
En el Edén nacía un río que regaba el jardín, y luego se dividía en 4. Antes de revelar sobre esa división en 4, Yod, Re, Bab, Re, todo es 4 aquí, todo es cúbico, todo está firmado por Dios, de su tetragrama. Pero, antes de decir eso, quiero que entendáis exactamente esta cuestión de los 2 verdes. Vean que allá atrás ya había dado Dios orden al verde y al green del arco iris, para que existieran los campos, las hierbas verdes. Pero ahora surge otro verde. Y este verde, como dije, hay una distinción simple. Lo miras así, incluso en portugués, no necesitas ni en hebreo. Jardín en el Edén. Jardín del Edén. No, en el del. Vean que incluso su Biblia, con toda la problemática de traducción, está ahí. ¿Cuáles son esos 4? El cuerpo humano en 4 elementos, 4 cavidades del corazón. ¿Cuántas cavidades tiene el corazón? Mi corazón es una pirámide. La firma de Elohim, sangre y agua son elementos de plena energía divina. ¿Cuáles son esas divisiones? El nombre del primero, el nombre del primero. Yes. El nombre del primero es Pisón. Recorre toda la tierra de Avila, donde hay oro. El oro de aquella época es excelente, de esa región. Allí también existen el bedelio y la piedra ónix. De aquí la inspiración para la película Onix. ¿Quién se acuerda? El segundo que recorre toda la tierra de Cush es el Fión. El tercero, que corre por el lado derecho de Siria, es el Tigris. Y el cuarto es el gran río Eufrates. Esto es verdad, literalmente, geológicamente, firmado por Dios allí en Irak hasta hoy, después Babilonia. Aquí tenemos. El jardín del Edén se convirtió en Babel y luego se convirtió en Babilonia. Hoy es un Irak. Mosul. Pero es un Irak abandonado que Bush decidió que está allí, a punto de ser destruido, no importa si estás viendo. Después, los chiitas y los sunitas van a asumir el control en las bases americanas, con la ayuda de las bases americanas y el Irak. Desde ese tiempo, aquí, hace 6.000 años, será amigo de Israel. Mira cuántos miles de años para que Irak pudiera ser aliado de Israel. Pero esto aquí es geológicamente. Espiritualmente, esto aquí representa tu cerebro. Son los caminos principales de sangre del cerebro. ¿Vamos más? Solo entonces, el Creador lo impuso al hombre en el jardín del Edén para cuidarlo y cultivarlo. Y es hermosa esa palabra, cultivarlo. ¿Por qué? Revelar. Tenemos la expresión jardín de Edén, y no jardín de. Mira esto. Hasta entonces era en él. Ahora es de él. Y cuidado, cultivar. Es la misma raíz de culto. Rendir culto es cuidar de nuestras vidas, tener sabiduría para vivir, para elegir. El hombre debe, por lo tanto, guardar el jardín de la conciencia, cultivarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Con el cerebro, con la mente, con la psique. Cultivar. Ese es el verdadero culto, ¿no es así? Gloria a Dios, aleluya, banda, orquesta, misa, vela, oración. ¿Qué es? Cultivar. La palabra paraíso, ¿recordáis lo que significa la palabra paraíso? La palabra peruadai significa huerto, jardín. Mira, nada más. La palabra paraíso significa huerto, jardín. Es un jardín. Entonces, fuimos llamados a rendir culto al jardín, que es cultivar ese jardín, cuidar, producir buenos frutos. Aquí está la Torá original. ¿Por qué está aquí la Torá original?
Porque la Biblia da conciencia de lo que el exrabino Pablo dice a los romanos, ¿recuerdas? Entonces, ¿dónde surgió la primera Biblia? En el jardín. En el jardín. Y la verdadera ley del Creador Elohim fue esta: de todo árbol del jardín se puede comer libremente para mantenerse en la inocencia. Entonces, son tres fases de la vida: inocencia, conciencia y omnisciencia. Todos nacemos. ¿Qué es el jardín del Edén? ¿Qué son Adán y Eva? Jardín del Edén. Y Adoniel está aquí dentro. Regiones celestiales. Ah, profesor, está aquí. Él. Eufrates está aquí. Y Betem. Pituitaria y pineal. Tercer ojo. ¿Y por qué? Porque todo sucede aquí dentro. ¿Qué es lo que los científicos solo hoy han descubierto? Que nuestra mente, ella, proyecta la realidad, proyecta la pseudoexistencia, lo que pensamos, que existe, lo que pensamos ser tangible, que incluso decimos sentir, toqué, me estremecí, pero, en realidad, todo está aquí, en este fascinante cerebro. Ahora, más allá de eso, vamos a profundizar aquí y entender lo siguiente. ¿Cuáles son estos tres capítulos primarios de toda la Biblia? El Bereshit, el inicio, el principio, Génesis. Primero, tú eres Eva. Somos Eva, porque rebates humanidad. Entonces, todo el mundo escribiendo ahí, rebates, humanidad, Eva, somos todos nosotros. Segundo, nuestro cerebro está dicotomizado, bien y mal, razón y emoción. Todos tenemos un poquito de yin y un poquito de yang. Todos tenemos un poquito de femenino y masculino. ¿Sabías eso? Todos tenemos un poquito. Entonces, el hombre tiene que evolucionar en el lado femenino y la mujer tiene que evolucionar en el lado masculino para completarse. Pero todos nosotros ya tenemos eso aquí dentro. Solo necesita ser trabajado, evolucionado, y el nombre de eso es cultivar. Entonces, cuando vas a una escuela, ¿qué estás haciendo? Estás cultivando el jardín del Edén cuando estás graduándote, asistiendo a las clases, formándote, estudiando y amando la verdad, y buscando. Estás cultivando tu jardín del Edén. Cuando encuentras a una persona con mala energía, involucionada, que hace las cosas mal, puedes imaginar cómo está su jardín. Entonces, tenemos que entender que nuestro jardín tiene que ser verdeante, perfecto. El profesor Act todos los días va allí, cuida de las plantitas, pero el profesor Act tiene que cuidar principalmente de estas plantitas aquí. María da Graca, ¿de dónde salió esta enseñanza? ¿De Dios? ¿Del cielo? ¿De la verdad? Usted no vio aquí en las clases pasadas, la gente le preguntaba eso a Jesús. ¿De dónde sacó eso, Señor? ¿De dónde este tal rabino? Jesús sacó eso. Luego, también le preguntaron a Pablo, ¿de dónde sacó eso, Señor? ¿Qué cosa, verdad? Entonces tenemos que cultivar, ¿no? Cultivar es evolucionar, es un sinónimo. Es una palabra que pueden empezar a usar a partir de hoy, si no se olvidan. Los profesores pueden empezar a usarla a partir de hoy. Vamos a cultivar nuestra mente. No es solo evolucionar. Vamos a cultivar nuestra conciencia. Es cultivar. Es culto. Ese es el verdadero culto. Culto. Te encuentras con un creyente de la familia allí. Adoración. Dices, ¿sabes qué es culto? Culto. Es cultivar. Ahí voy al cielo. ¿Sabes qué es el cielo? El cielo es un jardín. Es un paraíso. Entonces todo sucede aquí. Ahora, antes de que sigamos adelante, quiero dejar claro. La Rebab es la humanidad. Aquí dentro hay razón y emoción. Tenemos que evolucionar en ambos. Adán y Eva están aquí dentro. Y, además de eso, aún tenemos que pasar por tres fases obligatorias en la vida. ¿Cuáles son? Inocencia, conciencia y omnisciencia. La inocencia. Todo el mundo nace inocente. Dime un niño en la existencia de la Tierra que ya haya nacido sabiendo sobre la dualidad. No, ninguno. Todos los niños nacen inocentes.
Incluso puede ser llevado compulsivamente, maliciosamente, por alguien fuera del jardín del Edén antes de tiempo. Tiene la edad, no sé, 7 años, 6 años, 8 años. Pero, aunque sea llevada por alguien, nació inocente. ¿Y cuándo es que ese niño pasa a tener conciencia? Con más ciencia, porque ha comenzado a tener conciencia. ¿Cuándo? Cuando ella ya no puede estar desnuda frente a sus padres. Mientras esté desnuda, como Adán y Eva, frente al Padre, Dios, está en la inocencia. Cuando ya no puede más, ha entrado en la conciencia. Ahí, el padre y la madre ya saben que es hora de hablar en serio con los hijos. Porque si se están escondiendo de ustedes y mirándose en el espejo, ha llegado el momento. Y esa cosa que el sistema está haciendo hoy está desfasada. El sistema sigue diciendo adolescencia. Es a los 12 años. Observen bien a sus hijos, con 9, 10 años. Ya lo saben todo. Y ustedes ya deberían haber hablado con ellos. A los 9, 10 años ya están en la conciencia. Muchos con 8, 9, 10, 11. Es difícil hoy en día una niña. Antiguamente ocurría. Encontrabas a una niña de 13, 14 años, que estaba en la inocencia. Era un milagro. Pero hoy, en contrapartida, está habiendo una infantilización de las personas. Porque quieren dejar a las personas en la inocencia si ya están en la conciencia. Es un absurdo. Y siempre recomendamos la película Capitán Fantástico. Para aprender lo que es ser un padre, un profesor, que educa, que vacuna a los hijos antes de que ellos contraigan los virus del mundo, antes de que alguien llegue primero. Por último, dividemos la consciencia. ¿Por qué la adolescencia es tan amarga? ¿Por qué la adolescencia es tan difícil? Porque es una mezcla entre inocencia y conciencia. No quieres dejarlo. ¿Por qué el adolescente a veces es infantil y a veces es adulto? Está dejando la inocencia, que no quiere dejar, porque el peso de la responsabilidad es muy grande. Y a veces mira la etapa adulta y dice que maravilla, sacar el carnet de conducir. Ahí es algo que quiero ser adulto. Ahí incluso habla con voz grave. Pero luego, cuando el tema es responsabilidad, trabajar, estudiar, pagar, cuentas, ahí vuelve a ser niño. Ahí se queda en eso. Crestas y crisis. Cuando va bien, quiero ser adulto. Cuando va mal, quiero volver a ser niño. Pero hasta que se encuentre a sí mismo, seguirá así, hasta que la realidad caiga. Y esa realidad generalmente llega a los 16, 17, 18, 19, 20. Hay gente que se retrasa. Ahí cae en la realidad, que es la verdadera conciencia. Y ahí se acabó. Y por eso hay tanta gente llamando la atención. Y hace que se va a cortar y cosas así. Y bla, bla, bla. Y algunos incluso se cortan, lamentablemente. Porque falta instrucción de los padres, faltan los padres cercanos, ¿verdad? Llama la atención y cosas así. ¿Por qué? Porque es el suelo de la realidad de la vida, fuera del jardín. Que nacemos en el paraíso y vamos a morir volviendo al paraíso. Eso no es. Entonces, nacer en el paraíso es buenísimo. Eso no es fantasía. Si quieres saber, la iglesia dice que voy al cielo. Ah, sí, ¿vas al cielo? ¿Sabes qué hay en el cielo? El cielo es el jardín, es el reino. ¿No vimos Apocalipsis 21 y 22? ¿Qué hay en Apocalipsis 21 y 22? El árbol de la vida, el jardín, todo de nuevo. Va a suceder de nuevo. El Edén. ¿Y qué hay en Génesis 1 y 2? El jardín. Así como comenzó, terminará. Así como terminará, comenzó. Así como fue, será. Y todo igual. Eurobolos. ¿Sabes que la Biblia no es así? Tu Biblia no es así. Tu Biblia, en realidad, voy a hacer algo aquí que va a estropear mi Biblia, pero es así. Oh. Esta aquí está difícil. Es ahí. El. Tienes que tomar Génesis, que es la cabeza de la serpiente.
alcanzando su propia cola. Génesis y Apocalipsis encontrándose. Es un círculo. Es el cero. Es el absoluto. Esa es la verdadera Biblia. Los dos se encuentran. Así no es la Biblia. No hagas eso con la tuya, porque acabo de estropear la mía. Ahora, ¿entiende? ¿Es la omnisciencia obligatoria? También. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Todos van al cielo? Todos van al cielo. La Escritura dice que el hombre va a experimentar y entender lo que perdió. Vimos eso en el Apocalipsis. ¿Qué es lo que llamamos rehologramación? Él va a alcanzar la ónix. Y cuando entienda todo, solo después de entender todo, va a dejar de existir. Entonces, ¿qué es el cielo? ¿Quién ahí recuerda su tiempo de infancia? ¿Recuerdan la serie Pearladad que enseñé que habrá fantasía? ¿Por qué habrá fantasía? ¿Qué hay cuando somos niños? ¿Jugar a hacer de cuenta? Ese es el universo de los niños que va a regresar, solo que ahora con conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre que nosotros vayamos al cielo y un niño que nace en el cielo? Es que el niño nace en el cielo, inocente. Nosotros vamos a estar en el cielo conscientes. Imagina poder ser niño de nuevo, consciente. ¿No es maravilloso? ¿Conoces a esas personas que dicen, yo no pedí existir? Me gustaría tanto volver a ser niño, dejar este peso increíble. Mira ahí, marihuana, cocaína, sexo, droga, rock en ropa, poder olvidar el peso de la realidad. Toma medicamento, 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 para dormir medicamento, para la ansiedad ansiolítico. En realidad, no necesitas hacer eso. Todo eso es una tontería. Solo necesitas entender una cosa, vamos a volver a ser niños. Tranquilo, vamos a volver al jardín de infancia. Ese es el cielo. Entonces, ¿qué es la omnisciencia? Entender todo como Dios entiende, acceder a todo. Para eso, tienes que ver la película Lucy. ¿Quién ya la ha visto? Y la verdadera ley del creador Elohim fue esta, de todo árbol del jardín. Se puede comer libremente para mantenerse en la inocencia, pero del árbol, de la dualidad, en el cesto de la conciencia, el conocimiento del bien y del mal, no deberías comer, porque si comes, ya no serás inocente y recibirás el mal por elegir vivir, el mal. Entonces, el Creador declaró, no es bueno. Entonces, no es eso, no es bueno, no es que no sea bueno, no es ideal, no está en el tiempo, no ha llegado la hora. Que el hombre esté solo, el hombre tendrá una compañera para que formen la dualidad, pareja, alguien que lo auxilie y sea su par. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿De la pareja? Matrimonio. Precisamente, en la misma casa. Matrimonio. La creación de Estra y Sestra, como revelamos en Génesis 1:27, macho y hembra. ¿Qué es macho y hembra? ¿Dios es macho? ¿Dios es hombre? Entonces, están allí los pastores muy indignados con la idea de la película La cabaña o de la Biblia de que Dios sea madre, porque ahora hay muchas películas mostrando a Dios como mujer. ¡Qué absurdo! La Biblia dice que Él es macho. Está en la Biblia, está en la Biblia, está en la Biblia, está en la Biblia. Mientras Dios, macho, ángel, macho, todo macho. ¿Ves el tamaño de la mente de los líderes de las iglesias? ¿Qué Dios tan pequeño es ese en el que dicen creer? Un Dios que tiene que ser macho, siendo que Dios creó al macho y a la hembra solo aquí. Él ya existía antes de que existieran el macho y la hembra. Él creó al macho y a la hembra. No existía macho y hembra. ¿Cómo puede ser macho si no existía macho y hembra? Es una mente muy pequeña, ¿no es así? El nombre de la película es Lucy. Escribe para Marcos. Gente, si lo vieron en la clase, voy mencionando varias cosas. Todas esas películas son importantes. Capitán Fantástico, Luz. Todo eso está en el Portal X, DB, en nuestros archivos de descargas. Incluso hay una lista de recomendaciones de películas. Vamos más. Habiendo, pues, Elohim formado de la tierra. Todo.
animal del campo. Y toda ave de los cielos, todo, él, es realmente todo él. Pequeño detalle aquí hay que corregir. Habiendo, pues, Elohim formado de la tierra, todo, animal del campo y toda, ave de los cielos, los trajo a Adán para ver. Ver. Aquí está desordenado este texto. Espera un momento. Trajo a Adán para ver cómo él los llamaría. Entonces, mira qué cuidado de Dios, ¿verdad? Dio la posibilidad a Adán de dar nombre a los animales, que serían sus compañeros, que es el reino animal, como hablamos en la última clase, que es el ser humano involucionado. ¿Qué es el reino animal? Ser humano involucionado. ¿Por qué me gusta tanto un gatito, un perrito, una cacatúa? ¿De un pez? ¿Por qué me gusta tanto? Porque es un ser humano involucionado que me hace compañía. Es la primera generación de robots. Dices, el hombre está creando la IA. La IA ya existe, amigo mío. La IA de Dios es perfecta. El código de Dios ya existe, la IA ya existe. Están creando robots. Dios ya creó robots hace mucho tiempo. Cada gatito, cada perrito es un robot de Dios. Es un robot orgánico, inteligentísimo, insuperable. Y todo eso nos hace bien, nos ayuda en el día a día. Es un pedacito de Dios, pero no puede ser idolatrado, porque es solo un pedacito de Dios. No puedes amar a un animal más que a un ser humano. Profesor, estoy traumatizado. No puede ser, porque él es inferior. Tiene inteligencia inferior. Si tuviera inteligencia superior, también te ofendería. Sería dual también, cometería errores contigo. Ahora, mira qué maravilla. ¿Eso no es infantil, eso de llamar para dar nombres? ¿No es eso lo que hacemos con los niños? Las macrocreaciones fueron nombradas por el Creador, las micro por el hombre. Esto significa que el hombre no tiene dominio sobre los mares, la tierra y los cielos. Entonces, el hombre es limitado. No puede tener ego. Mira que tiene dominio sobre los animales, pero no sobre mares, tierra y cielos. Adán dio nombre a todos los rebaños salvajes, de producción y domésticos, así como a las aves de los cielos y a todo animal del campo. Al dominar todos los animales, el Creador hizo que el hombre sintiera la falta de su pareja. Entonces, Elohim anestesió profundamente a Adán y éste se durmió, y extrayendo sus células madre, su ADN, cerró la cirugía perfectamente sin que hubiera cicatriz. Eso es lo que significa sacar de la costilla. Por el amor de Dios, no vayan a pensar que es costilla. Es muy ridículo, porque ahí viene el pastor que cree que sabe de las cosas. ¿Cuántos teólogos hay por ahí que dicen: La mujer fue sacada de la costilla. No fue sacada de la cabeza para no mandar en el hombre. Y no fue sacada del pie para no ser humillada. Fue sacada de la costilla para caminar al lado. Aleluya. ahí están esos otros pastores que piensan que saben de las cosas, sacerdotes que dicen: el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello, y quien gira la cabeza es el cuello? Mentir. Quien gira la cabeza es la cabeza. Es el cerebro el que da la orden al cuello. El cuello no manda al cerebro, es el cerebro el que manda al cuello. Entonces, ni siquiera su argumento funciona para ellos mismos. ¡Ay, qué mente tan pequeña tienen esos creyentes, esos líderes! Entonces, la mujer no fue sacada de la costilla. Ahí, ya lo llevan al literal. Fue sacada de aquí, mira. De aquí, mira. Pero no fue sacada de aquí, hijo mío. ¿Vale? No es por eso que te gusta la exageración. No, y también he visto a líderes religiosos decir que el hombre era muy grande, que la costilla del hombre era inmensa. Era costilludo. Ahí, después de que Dios hizo la cirugía y sacó a la mujer, el hombre quedó flaquito, quedó más pequeño.
¡Ay, qué cosa tan pequeña! También me río mucho. Al ver a personas feministas, me río con respeto, pero si están equivocadas. Feministas y defensores de los derechos de las mujeres, qué maravilloso, hay que luchar de verdad, pero, llamando a la mujer, mujer. Mujer significa blanda, floja, frágil. La primera cosa que las mujeres que defienden el derecho de las mujeres deberían hacer es no llamar a la mujer, mujer. Porque mujer, la palabra mujer, la etimología es suave. Como aprendisteis en la serie Mosate. Ahora, ¿por qué nunca cambiaron eso? El día 8 no, está ahí, en la Sinfónica, Día de las Mujeres. Entonces, hay que pensar en eso. No sé. Vamos a tener que revisar eso. Sin izquierdismo, por el amor de Dios. Pero es hermoso, ¿no es el original? Está aquí, mira. Con el ADN que había tomado del hombre, el Creador hizo una mujer, Sofía, y la trajo para él. ¿Y por qué mujer? ¿Por qué Sofía? Porque es en este entendimiento. Estoy hablando de cosas mucho más profundas aquí. Revelar. Mira la anestesia general de alta tecnología 72G, del Creador, que es pura ciencia. ¿Recuerdas eso? El Todopoderoso no es místico, es ciencia, es sabiduría. Extracción de la genética de Adán, semen. Semen viene de semilla, ADN, células madre. Hoy entendemos eso. Célula madre. Se llevó consigo carros de fuego, ovnis, cuánticos al laboratorio. Después de estar lista, puede haber llevado más tiempo de lo que pensamos. Lo trajo a él. ¿Fue así, profesor? Habría sido la interpretación del texto con la tecnología que Dios tiene. Pero, ¿cómo revivir a la humanidad? Ahora, existió una Eva que no era revivida, que no era la humanidad. Existió una Eva, que fue la primera mujer. ¿Entiendes? Entonces, el texto no está hablando exactamente de la primera mujer, está hablando de la humanidad. Y de la primera mujer. Dijo entonces Adán, esta, sí, es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Está claro que esa mujer, como les dije, la palabra hebrea no es mujer, es otra. Es mujer que no encaja. Por esta razón, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y ellos se convertirán en uno solo. Esto es el comienzo del mundo y hay gente que no lo ha entendido hasta hoy. Esto aquí viviendo con la suegra. Es verdad, siempre aconsejo, no, se puede, mismo terreno, misma casa. Profesor, ¿qué voy a hacer? Haz un plan, proyecto, futuro, independencia. No se puede, no se puede. Padre y madre. No pueden estar encima, fiscalizando, manipulando, suegras, fiscalizando, manipulando y tampoco. Yernos. Pasivos o nueras pasivas. O conflicto en el mismo terreno. Cada uno forma su prole, su familia y sigue adelante. Nueva casa, nuevo hogar, nuevo apellido. Adán y Eva vivían desnudos. Rebab, porque eran inocentes, no sentían vergüenza. Hasta que, Génesis 3, el Creador hizo a la serpiente, la más astuta, entre los animales salvajes, con un gran propósito. Fui. ¿Alguien prestó atención? La hizo la más astuta de todas. Pero el mal no existía aquí. Si el mal no existía, ¿cómo es que ya hizo el mal antes de crear el mal? Educar. Es importante ver la trilogía Delta Serpientes, de la Universidad X. La serpiente ya era el mal en el jardín para introducir al hombre en la conciencia dual, el cerebro dicotomizado. ¿Ves? La metáfora perfecta, ya que la serpiente, aunque representa el mal, el infinito y la evolución. Der. La metáfora perfecta, ya que la serpiente, aunque representa el mal, el infinito y la evolución. Pero aquí no habla. Esta parte mía quedó truncada aquí.
¿Ves lo difícil que es? Piensas que es fácil. Corrigiendo, en vivo. En el Apocalipsis, la misma serpiente alada, el dragón regresa con el mismo propósito final de criba. Una serpiente que vuela y habla es una gran metáfora, al igual que el cuervo del arca, aunque literal, posee la misma representación. Entonces, ahora lo entendí. Aquí estamos hablando de una serpiente, alada. Ahí vienen los pastores y líderes a decir que era una serpiente que volaba. Gente, como es metáfora, por favor, metáfora, es metáfora. En las películas de Disney hay dragones que vuelan solo. En la metáfora. Entonces, deja de estar imaginando. Luego Dios hizo que se arrastrara porque solo volaba. Calma, gente, es metáfora. ¿Se puede entender? Entonces, la serpiente es un reptil. Ahí hay gente que crea una serie de cosas. Querían crear incluso la doctrina de los reptilianos. Dios mío, qué triste es. Vamos a ceñirnos a la interpretación correcta. La serpiente hablaba. ¿La serpiente volaba? Eso es lo que estaba diciendo en el otro párrafo. Adua. Habla. Volaba. ¿Y el arco de la arca? Entonces, vamos a tener la misma representación. Porque así, mira lo que dice Moisés. A continuación, la serpiente habló a la mujer. Entonces ella habla. ¿Fue eso realmente lo que Elohim dijo? No coman de ningún fruto de los árboles del jardín. La serpiente ya era astuta. Ya era el mal. Dentro del cielo. ¿Qué dicen las iglesias? Que en el cielo no entra pecado. En el cielo no entra pecado, pero aquí en el cielo, que es el jardín, ya hay una serpiente maligna, astuta. ¿Lo ves? Ahí viene William Branagh y unas pocas vertientes que dicen que esa serpiente, en realidad, era un hombre. Y él sedujo a Eva y tuvo una relación sexual con ella. ¿De dónde sacó eso? De la Cábala. Una vertiente mística de la Cábala de los rabinos. Antiguos dicen que, además de tener a Eva, estaba Lilith. Ahí viene la doctrina, que, en realidad, es una antigua leyenda judía de Lilith. Y ya debéis haber visto películas con demonios o seres extraños llamados Lilith. Gente, en realidad, ¿qué tenemos aquí? Simplemente metáfora. Simplemente metáfora. La explicación de que la serpiente es la voz astral. Astucia necesaria en la infancia para llevarnos compulsivamente a la conciencia. ¿Aprendiste? ¿Es verdad o no? ¿Es verdad que ninguno de nosotros puede deshacerse de esa voz? La serpiente viene y listo. Y, si Dios lo permite. Si Dios permitió a la serpiente, Ángelo, estar allí, en nuestra cabeza, entonces, la serpiente fue hecha por el propio Dios. Que Dios es ese, que es temporal, que sabía que el hombre iba a pecar aquí en esta tentación. Mira la tentación. No puedes comer de esta. ¿Y qué hace la serpiente? ¿Qué hace la serpiente? ¿Cuál es el primer filtro de la historia? Relativización. ¿Fue eso lo que él dijo? Y comienza a relativizar una regla. ¿Qué? Ese es el gran problema del ego. Eso no es. Dices, mira, voy allí y vuelvo en 2 horas. Por favor, deja este vaso aquí. Pasada media hora, alguien dice. Pero él dijo aquí, en la mesa. No es que no se pueda mover, es para mantenerlo en la mesa. Entonces otra persona dice, pero si llevamos el vaso, lo usamos, y luego, antes de 2 horas, lo dejamos en el mismo lugar, también está aquí. Entonces, esa es la voz de la serpiente, nuestra tentación del ego. El ego siempre está estimulado a relativizar la regla. Se someta a la regla. ¿Por qué Dios hizo el mundo así? Porque Dios sabe que nuestro pequeño ego, que es nuestro diablo, nuestro mal, quiere relativizar las reglas para nuestro beneficio, para no tener que seguirlas rigurosamente.
algo que es en detrimento del todo. Porque ¿cuál era la regla allí? Para el todo. El todo era solo Adán y Eva, pero era el todo. ¿Y ese todo de dos personas era eso? No. Para no corromper el sistema. El sistema de Dios, es decir, todo es sistema. Dios hizo un sistema. Es lo que llamamos el orden de las cosas. Porque recordáis que, al principio, era el caos. ¿Y qué hizo Dios? Que haya, que haya, que haya. Él hizo orden. Entonces, ¿qué es esto que estamos viendo ahora aquí? Esa pantalla en la que me estás viendo, ese cuerpo que tienes con las células, ¿qué es eso? El nombre de eso es orden. Si observas, todo lo que existe es unidad de partículas y unidad de células. En realidad, todo es un orden. ¿Y qué es lo que nuestro ego quiere? Contrariar el orden. Y eso no es la misma estrategia de Lorín, Mateo 4 y Lucas 4. ¿Quién recuerda? ¿Cuál era el filtro? Tercero. Y Borer, siempre citando la palabra de Dios, el orden y el caos, y el orden y la voz, queriendo romper, adulterar. Siempre, como ya revelamos aquí. Como revelamos, ya vivía, los dos mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos del jardín del Edén mucho antes de Moisés? Vamos a leer. Cuiden el jardín y cultiven, produzcan. Mira, cuando la Biblia era de la conciencia. Antes de la Biblia escrita, ¿cuáles eran las reglas de Dios en el jardín? Dentro del paraíso, había mandamiento. Cuidar el jardín y cultivar el jardín. La serpiente es solo una personificación, de la voz extra del árbol de la conciencia. Entonces, en realidad, esa serpiente era simplemente el lado izquierdo que se movía. Y entonces, ¿qué van a decir algunos basados en los rabinos, cabalistas? Que era un hombre seductor que tuvo relación con Eva y de ahí nació el hijo del mal, la semilla del mal, Caín. Después, sí, de traicionar, Adán pidió perdón, el marido perdonó, tuvo relación con Adán, nació Abel. Ah, por el amor de Dios, gente. Entonces, no es eso lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que la voz seductora no es para sexo. La voz seductora es porque ella es, al igual que un saltamontes. Es la encarnación de una hoja. ¿Os habéis dado cuenta de que el saltamontes es una hoja evolucionada? Así también, esa serpiente es el lado izquierdo del árbol evolucionado. Es la personificación de esa voz. Es lo que hace que el árbol hable, ¿cierto? El árbol no es la prohibición, el árbol no es la ley. ¿No era la regla sobre ese árbol? ¿Y no fue en ese árbol donde apareció la serpiente? Entonces, la serpiente era el árbol hablando. El lado izquierdo del árbol comenzó a hablar con ella. Ah, profesor, ahora entendí que inda el árbol hablando. No, todavía no has entendido. Ni árbol, ni serpiente, ni nada. Es solo una metáfora para entender que el lado izquierdo personifica y comienza a relativizar dentro de nosotros. Pero Eva respondió a la serpiente. No, no fue así. Se dijo que comiéramos, sí, de los frutos de los árboles del jardín. Sin embargo, del fruto de este árbol que está en el centro del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la dualidad, Elohim dice que no estaba permitido tocar porque nos traería la mortalidad. Quiero decir, mira el tamaño del trabajo de la tesis doctoral como nuestro ego. Es bueno con las palabras. Dime la verdad, a veces dices así, alumno tal, levántate y habla sobre la clase de ayer. No puede, no sale nada. ¿Es verdad o no? Es. Quiero una página mañana del resumen de la clase 52. No sale nada. Es malo, sale algo copiando. Pero si dices, echarle la culpa a la persona y decir así, hiciste tal cosa. Porque sabiendo que te equivocaste en tal cosa, dijiste tal cosa, pero en el momento viene una disertación. De serpentización profesional. Es increíble. ¿Qué disertación? ¿Qué inspiración satánica que viene? Que en el momento la persona dice, si yo estuviera allí y hubiera hecho eso. ¿Por qué no sabes?
Para defenderse, las personas son profesionales. ¿Has visto cómo nuestro ego es bueno solo porque no es bueno? Ni siquiera es para tocar en las virtudes del mal en el ego, diablo. No es comer. Es aceptar, hacer. Es tocar, pensar, desear, coquetear con el peligro, con la maldad. Pensar, tener dominio sobre nuestras debilidades. Déjame corregir este texto aquí. Ten el ego, diablo. No es comer. Punto y coma. No es comer. Es aceptar. Haces. Punto y coma. Tocar. Pensar, desear, coquetear con el peligro. Quiero decir, es muy importante. Voy a poner ahora de la manera que lo corregí para que lo lean en la pantalla. Que entendamos que el comer allí es... Comer es aceptar. Quiero decir, aceptar que, profesor, aceptar. Tendré que abrir el archivo de nuevo. Cerrado. Aceptar. La relativización de la serpiente. ¿Qué está haciendo la serpiente con nosotros? Ella está relativizando. ¿Y cuál es la propuesta del cribo? Que aceptemos. Entonces, en Génesis 2:9 dice Dios, hizo árboles agradables a los ojos, tentador. Gente, miren esto, qué maravilla. Me estoy acordando de cuando vi esta clase y hoy profundizando. Dos cosas que Dios hizo a ti, muy claras, muy claras. Dios hizo a la serpiente la más astuta de todas antes de hacer el mal, antes de que existiera el mal. Pero ya existía el mal porque dice así más adelante. Veréis, para que no sean como uno de nosotros, es decir, uno de nosotros, el Elohim ya era el bien y el mal. Y hizo a la serpiente la más maliciosa. ¿Y ahora qué hace? Árboles, agradables a la vista, es decir, tentador. Esto está en cualquier traducción, puedes tomar cualquier traducción. Es impresionante. Los árboles son agradables, frondosos. Quiero decir, es un filtro seductor para caer realmente, que es lo que sucede en la adolescencia. Es obligatoria tu caída, vas a caer. La dosis hormonal que Dios puso, de secreción, de fisiología, en nuestra fisiología, de fluidos, de material orgánico, somos eso. Quiero decir, cuando estés en la adolescencia, querés ser adulto, querés ser independiente, querer experimentar, querés saber. Es compulsorio. No hay manera. Sí, hicieran todo y lo hicieran todo de nuevo. El otro Adán y la otra Eva caerían de nuevo. Porque él ya lo hizo para caer, él hizo un árbol tentador. Y una serpiente que relativiza, cae o no cae, cae en otoño. ¿Y qué hacen las iglesias? Mira, qué magnífico que es la filosofía ex. ¿Qué hacen las iglesias? Las iglesias dicen, es culpa de Eva del machismo. Ah, si no fuera por Eva, no estaríamos aquí. Si Eva no hubiera errado, estaríamos en el paraíso hasta hoy. Gracias a la desgracia de que Eva cayó, estamos en esta desgracia. O es culpa de Eva o es culpa de los primeros hombres. Ah, porque Eva y Adán erraron. Dios mío. ¿Es culpa de ellos? ¿Es de Adán y Eva? ¿Es eso? Es lo mismo que culpar al pueblo que traicionó a Jesús y lo abandonó en la cruz. Lo mismo que culpar al pueblo en el desierto, que estuvo dando vueltas en Casablanca durante 40 años, los rebeldes. Nadie cambia. Si eres leal hoy, lo serías en los días de Jesús, lo serías en los días de Moisés y lo serías allí en el jardín del Edén. Y si no eres leal, también serías como esos rebeldes. No necesitas reencarnar allá atrás. Yo. Serías lo que eres hoy. ¿Qué eres hoy? Lo mismo.
ayer, hoy y eternamente. La misma esencia. Ontología. Estoy diciendo esto, gente, pero hay mucha gente que dice así, sí, profesor, pero usted, si hubiera estado allá atrás, ¿cómo sería? ¿Cómo es? Sería lo mismo. Yo, sería la misma persona. Ahora, Adán y Eva, no, Altair, Adán y Eva, todos nosotros caeríamos. No hay manera de no caer. Era para caer. Eso no es. Entonces, mira la caída del hombre, el mayor engaño de la teología, el pecado original, la manzana. ¡Ay, Dios mío del cielo! Es triste hasta decirlo. La Iglesia Católica hace imágenes de la manzana, de la época. Sexo, como decían los agnósticos, todo en broma. Según el original, claro, el Creador está hablando de la expulsión obligatoria del jardín, de la infancia. Mira qué increíble, pero el pedagogo Friedrich Froebel, masón sionista, creó en el siglo XIX el término Jardín I, Jardín II y Jardín III. Mira la firma. Es el masón quien creó el término Jardín I, Jardín II y Jardín III. ¿Por qué? ¿Tres? ¿Por qué? ¿Tres? ¿Por qué delta? Firmado, masón. ¿Y por qué es jardín de infancia? Sí. ¿Por qué es jardín de infancia? ¿Por qué, señores? Entonces, hoy ustedes saben por qué. Entonces, la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. ¿No es eso lo que hace una persona cuando quiere hacer el mal? Cuando quiere dar un golpe, engañar a alguien, dividir a alguien, manipular a alguien. ¿No es eso lo que hace? Activa la voz de la serpiente. Ciertamente no morirán. No. Transmite confianza en la nueva idea. El nombre de esto es antítesis. Surgió una oposición a eso. ¿Qué son los girondinos y jacobinos? ¿Recuerdas cuando surgieron la derecha y la izquierda en Francia? ¿Quién lo recuerda? Porque Elohim lo puso aquí a propósito para que coman. Y el día que coman, sus ojos se abrirán, y seréis como Elohim. Y seréis como Elohim. Érgola, dual, con la sabiduría del bien y la sabiduría del mal. Es decir, mirad qué maravilla es esto, gente. Voy a ponerlo de nuevo en la pantalla aquí para que lo veáis, ¿de acuerdo? Lo puso a propósito. Y él dice: vuestros ojos se abrirán si coméis, y seréis como Elohim. Es decir, la serpiente nos está revelando, la serpiente está dando un revelare. Podría escribir aquí, revelare de la serpiente. La serpiente está dando un revelare a Adán y Eva de que Dios es dual, Dios es el bien y el mal. Él dijo: si coméis, seréis igual a Dios. ¿Qué es lo que siempre hace un engaño? Dice la verdad, ofrece algo mucho mayor de lo que tienes. Eso no es. Siempre el engaño, siempre la persona que es corrupta, estafadora, satánica, siempre va a deshacer la regla, establecida, para ofrecer libertad de esa regla y una recompensa. Un beneficio. ¿Has visto alguna vez a alguien engañar a alguien sin beneficio? Siempre es un beneficio. Entonces, Eva vio que era inevitable y tentador comer de ese árbol, pues era más agradable a los ojos, y porque su fruto le daría el entendimiento del Creador. Así, tocó el fruto y comió, y también ofreció a Adán, que comió con ella. Es decir, ¿por qué comió Adán? Porque consintió en la relativización de la esposa. Y una cosa que tenéis que entender es esto. ¿Qué es eso del pecado de connivencia? Porque hay gente que va a pensar que porque Adán no hizo el mismo juicio, no tiene la misma participación. Él tiene la misma participación. Aquí está el problema de la persona que no piensa por sí misma, sino por los demás. Por supuesto, repito, todos caeríamos. Pero en este contexto que estoy abarcando ahora, ¿entendéis? ¿Qué debería haber hecho Adán? Juzgar por sí mismo. ¿No es así? Profesor, pero es una pareja, es una unidad. Es una pareja, es una unidad, pero ambos piensan y uno puede ayudar al otro. Incluso, ayudar no. Siempre significa estar de acuerdo. Él podría simplemente decir: oye, cariño, no has pensado bien, pero esto puede estar muy mal, estamos cometiendo un error. El creador de todas las cosas dijo que no.
Y no es no. Pero él no hizo eso, ¿verdad? Inmediatamente, él simplemente aceptó. Entonces, esto es un ejemplo magnífico de connivencia. No leemos allí en Apocalipsis 18, connivencia. Aquellos que permanecen en Babilonia no cometen el error directamente, pero son conniventes, están juntos, aceptando, diciendo amén. Entonces, hay mucha gente que me está viendo ahora y dice, profesor, voy a la iglesia, pero no soy connivente. Sus errores, sus errores. Si estás allí, eres connivente. Todo lo que aún estás allí junto, lo estás firmando junto. Y se abrieron los ojos de ambos. Ambos dejaron la inocencia por la conciencia y, ahora, introduciéndose en la dualidad, se volvieron maliciosos como señal de que salieron de la inocencia. Y aquí es bueno dejarlo claro. Una de las cosas que el ex tiene que luchar para liquidar esto de una vez, vamos a luchar contra esto hasta el final. Es la injusticia de la palabra malicia. Como si la malicia fuera algo malo. Pero malicia aquí es la necesidad de que un niño aprenda sobre sexo. En el momento adecuado de la conciencia. Entonces, saliendo de la inocencia hacia la conciencia, cuando llega a la adolescencia, tendrá que saber. Es parte de la vida, es parte orgánica. Pero ¿qué satanizó y creó la iglesia? Malicia. Ya has visto que cuando estamos conversando algo en familia, alguien dice algo, alguien dice, ya está empezando con tonterías, ya está hablando tonterías. El otro dice, está hablando malicia, está hablando maldad. Que el sexo es malicia. Mira, solo malicia. ¿De dónde el sexo se volvió malo? ¿Alguien sabe explicármelo? La iglesia. ¿Qué es el ascetismo? ¿Qué es el ascetismo? La Iglesia Católica creó la idea, no solo la Iglesia Católica, ¿verdad? Abuela, madre e hijas crearon la idea de que menos placer, más santidad. No tengas placer. ¿De dónde el sexo es malicia? Malicia es traicionar. La malicia es mentir. Malicia es ser infiel. Eso es malicia. ¿Pero ves cómo está todo mal? Entonces, al darse cuenta de que estaban desnudos, fabricaron ropa interior con hojas de higuera para acabar con la vergüenza de la desnudez. Y entonces, ¿tus hijos ya pasaron por eso? ¿Y recuerdas cuándo tú pasaste por eso? ¿Alguien aquí recuerda exactamente el año? Que ya no pudo más. No me acuerdo. ¿Podéis recordar? No puedo recordar exactamente qué año y en qué momento ya no pude estar desnudo frente a mis padres. Ya no puedo más. ¿Puedes recordar? ¿Puedes recordar? Hace tanto tiempo, ¿verdad? El Creador siempre paseaba por el jardín a las 18 horas, y sabiendo Adán y Reba que era la hora, se escondieron entre los árboles del jardín. Mira el peso. Revelarán. Casi todos los teólogos dicen que Dios paseaba por el jardín al mediodía, a medianoche. Está equivocado. La hora de la brisa del día judío original esa. La profesora. No existía. Calendario judío, ni los hebreos existían aquí. Pero ¿quién está escribiendo esto aquí es Moisés, que es hebreo. Que es padre de los judíos. Y que, 1500 años antes de Cristo, ya estaba en la concepción judía. ¿Entendiste o no? Entonces, Elohim preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y una cosa interesantísima, que, cuando Jesús estuvo aquí, él no hacía exactamente eso, él decía, ¿qué quieres que te haga? ¿Pero no es él omnisciente? Es porque él mantiene el derecho y la libertad de elección del hombre. ¿O qué quieres que te haga? Él ya no lo sabía, ¿por qué tiene que preguntar? Es lo mismo que las personas. Me canso de responder a gente que me escribe diciendo, si el Creador ya sabía quién iba a vencer y quién no, ¿por qué no ponía ya a todos en el reino? ¿Y a todos en el infierno de una vez? ¿Por qué hay que pasar por todo esto aquí para llegar allí? Ah, Dios mío del cielo, hijo mío. Haz eso con tus hijos. ¿Te imaginas un padre anciano, con 80 años, que ya ha visto exactamente qué hijo salió bien y cuál no? Pensar así. Quisiera tanto volver en el tiempo para abortar a este o matarlo desde el principio, porque no sirvió. Es decir, ¿dónde está la libertad de elección del individuo? ¿Dónde está la libertad de las personas para manifestarse? Incluso si es para el mal.
Adán respondió, vi que era la hora de que el Señor pasara, y al oír sus pasos y su voz, temí, con vergüenza por estar desnudo, me escondí. Y Elohim respondió, ¿quién te mostró que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que te ordené que no comieras? Mira, ya no sabe. Entonces dijo, Adán, la compañera que me diste me ofreció el fruto del árbol y yo comí. Pero era cobarde ese Adán, ¿verdad? Ni siquiera para ser hombre y asumir la culpa. Pero ese Adán no existió de esa manera, por eso es una metáfora. Entonces, no puedo adelantarme a culpar a Adán. Adán. Adán es una prefiguración de alguien que temió, cuando ve llegar a su padre, su creador, y lo atrapa, con las manos en la masa, avergonzado, en vergüenza, ¿qué hace el ego? En ese momento, adivina qué hace el ego. Entonces, dos cosas que el ego hace más. Relativizar. En lugar de obedecer y ser humilde, relativizar. Eso no es. Y la segunda cosa que el ego adora hacer, el diablillo dentro de nosotros. Echar la culpa a los demás. Eso no es. Externalización de la culpa. Nunca es mi culpa. Dice, A, la mujer que me diste. A, el profesor. A, el alumno. A, mi vecino. A, mi hermana. Po. Es difícil, ¿eh? Cuando voy a hacer pastoral aquí, mira, sueño con el día en que veré a alguien que me mire y diga, profesor, me equivoqué. Me equivoqué, voy a corregirlo. Vas a corregirlo. Altair. Es increíble. El sábado, en la escuela, aquí fui a corregir unos ejercicios. En el momento en que fui a hablar. ¿Hiciste tal cosa? Es impresionante. Yo soñando que alguien solo mire y diga, me equivoqué. Pero también tengo miedo de aquellos que rápidamente dicen, me equivoqué, perdón, no volverá a pasar. Porque aquellos que hacen así, lo hacen de nuevo. Ni puedes externalizar la culpa, ni puedes hacer una autocrítica tan rápido. Porque nadie hace una autocrítica tan rápido. Hay un ego dentro de nosotros, hay un procesamiento aquí. Vas a decir que no hay una pequeña serpiente que primero dice. Primero viene la serpiente, tenemos que vencer, neutralizar, callar la boca de esa serpiente, y luego mirar y tragarla, toda entera. Tragar, luego mirar y decir, me equivoqué. Si una persona muy rápidamente te mira, después de una corrección, y dice así, ya sé, me equivoqué, si lo dice muy rápidamente, es porque no se está arrepintiendo. Porque tiene un proceso para tragar la serpiente. Diga la verdad. Toda serpiente está ahí dentro. No muere. Tiene que ser dominada. Elohim indaga, revisa. ¿Por qué hiciste eso? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Revelar. ¿Qué delta? Maravilloso, amo. Este delta. Adán culpó a Eva y Eva. A la serpiente. Todo el mundo externaliza la culpa y nadie asume la culpa. Elohim no interroga a la serpiente, sino que declara lo que ya se esperaba en la omnisciencia como representación de la entrada obligatoria en la adolescencia. Qué triste, ¿verdad? Uno culpa al otro. El hombre a la mujer y la mujer a la serpiente. Elohim declara a la serpiente, fuiste creada como la más astuta entre los animales, pero ahora serás la más astuta y malvada de todos los animales. Sobre tu viento andarás, y en el polvo reptarás todos los días de tu vida. Revelar. Mira, los llenos del Espíritu Santo están por ahí, predicando que la serpiente come polvo. Y el polvo representa al hombre, pero el original no registra comer polvo, sino reptar sobre el polvo y estar cerca de. Boca. Reptar en el polvo es símbolo de humildad, rodilla en el polvo, cabeza en el polvo, boca en el polvo. ¿No es así? No fue un castigo, pues ya fue creada. Astuta, se trata de un propósito y representación clara. D. La dualidad. ¿Qué es eso? Humillación. Boca en el polvo. Adivina qué tienes que hacer con tu maldito ego, que relativiza la verdad y siempre externaliza la culpa, que la culpa siempre es del otro, nunca es tuya.
¿Adivina qué tienes que hacer con ese ego? Poner su boca en el polvo. Toma la boca del ego y haz que coma polvo. Písala y di, come polvo. Serás adversario de Satanás, el original, de aquel que nacerá de la mujer en el futuro. Tú, primera, serpiente descendiente, Yahshua. Pero él herirá la cabeza. Es Jesús quien vendrá, Yahshua, aquel que vino a salvar. ¿Por qué Yahshua? Ya, Dios, Shua, que viene a salvar. Va a pisar en su cabeza. En cuanto arreba el precio de la libertad y la dualidad del crisol. La mujer sufrirá para dar a luz. Los hombres dominarán a las mujeres por muchos días. ¿Qué son días aquí? 6 milenios. Es decir, la propuesta del crisol es machismo. Entonces viene aquí un ateo, un agnóstico, un joven, un poco más inteligente de hoy en día. Él no va a ser creyente, no va a ser evangélico, no va a ser católico. Él va a ser del jaleo. Spinoza, él va a ser agnóstico. ¿Por qué? Porque cuando lea esto, va a decir, no puedo servir a este Dios de mis padres, de mis abuelos. ¿Cómo voy a servir? A un Dios que crea un jardín, crea una serpiente, crea un árbol, crea a Adán y Eva, y los dos caen. Y luego, él los mira y dice, ahora, mujer, vas a ser la cola del hombre, el hombre va a mandar sobre ti por el resto de la vida. Por el error de una mujer. Cuando una joven va a leer esto y va a querer seguir la iglesia de su madre, dime, una joven que tenga el mínimo de cerebro. Por eso existe la filosofía la Biblia de Naucoes, para explicar que, en realidad, Dios siempre supo esto y todo. El criterio es injusto. Esto no es por el error de la mujer. Esto es porque Dios quiso errar. Dios quiso hacer mal. Dios quiso hacer injusto. El criterio tiene que ser injusto. No existe prueba fácil. La prueba tiene que ser injusta para luego tener coronación. Toda prueba es cruel e injusta. No es así, sino ¿qué sentido tiene el trofeo? Al final, en cuanto a Adán, el precio de la libertad y la dualidad del criterio, la tierra ahora es bien y mal, como tú. Y ahora, con dolor y placer, comerás, pues espinas y malas hierbas. Matorrales, venenos, plantas malignas y plagas serán el precio para obtener alimento del campo. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan. Así será tu muerte. Y, después de la muerte, al volver al jardín, cesará el sufrimiento de la dualidad. Entonces, ¿cuál es el propósito? Eso. Y Adán significa hombre de humus, que vino de la tierra, polvo, humus. Y Rebat significa madre de todos los vivientes. Entonces, el Creador hizo a Adán y Eva les hizo ropas de pieles, para que pudieran vencer la vergüenza. Elohim, el Dios plural 72, es el Padre vistiendo a los hijos, ¿verdad? He aquí que ahora, por fin, el plan está hecho. El hombre es como uno de Elohim, Dios es plural. Sabiendo del bien y del, Dios es dual, no es así. Ahí está, vaya, vida, ahí está. Increíble, ¿verdad? ¿De dónde salió la dualidad? Pero claro que eso es imposible. Verso 22. Ya que sus manos alcanzaron el fruto del al, y para que no extiendan sus manos. Y coman también del lado destro del árbol de la inmortalidad de la vida, convirtiéndose en dioses inmortales como nosotros. Antes de tiempo. Esa es la cuestión, la clave está aquí. ¿Cuál es la clave? Antes de tiempo. Ha llegado la hora de expulsarlos del jardín del ebrio para que comience el tamiz. Entonces, ¿qué Dios es ese? Y, después de todo, no les permite ser inmortales. Ellos se equivocaron, ahora van a pagar. Es una metáfora. Gran Reba. Tiene los 4 ríos en el jardín. Un árbol con 2 lados,
que apunta a los dos caminos dentro del jardín, donde están las dos serpientes. Mira, no fueron expulsados de todo el jardín. Lee en tu Biblia, sino del lado. Y extra. Del jardín, es decir, estamos viviendo desde el momento en que perdimos la inocencia, en el lado sexto del jardín, en el tamiz dual, donde la tierra necesita ser cultivada. Mira qué hermoso. Las personas no se dan cuenta, pero no fueron expulsados de todo el jardín. Quiero decir, hay una división incluso en el propio jardín. El jardín es destrosestra, el árbol es destrosestra. Todo el mundo solo aprendió que el árbol tiene dos lados. De hecho, en la iglesia se enseña que es un jardín, solo existe vida fuera del jardín y son dos árboles. Pero no son dos árboles, es un árbol. Y un jardín solo, dividido en dos. Es un árbol dividido en dos y un jardín dividido en dos. Por lo tanto, esos dos son uno. Y esos dos son uno, es lo que llamamos dualidad, lo que llamamos dicotomización, que es tu cerebro. Todos nuestros órganos son bipartidos, ¿no es así? Todos nuestros órganos son bipartidos. Todos. Hígado. Páncreas. Sigue, ayúdame. Pulmón. Corazón. Cerebro. Riñón. Todos. Llegó la hora de que expulsados del jardín del Edén, que es el lado derecho, se queden en el sexo, donde tendrán que labrar y cultivar el suelo para sobrevivir. Entonces, un lado no necesitaba cultivar, ya estaba cultivado, y el otro necesita cultivar. Vas a salir un poquito. Entonces, ¿qué es nuestra vida? Nacemos en un terreno ya cultivado. Y somos expulsados a un terreno no cultivado. Y tendremos que sudar para ser bendecidos. El único bendecido que hay aquí, mira. Bendecido, mucho sudor, para que puedas volver al jardín cultivado. Aprender a cultivar para volver al jardín, ¿no es así? Y habiendo expulsado al hombre, puso querubines. En el original, explicado en el vídeo, los levitas levitaban. Entenderás que son carros de fuego, es decir, carros voladores cuánticos del Creador al oriente, el este del jardín, para proteger el lado derecho, que es el Edén, y una espada inflamada que giraba alrededor para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué espada es esa que vuela? ¿Qué espada es esa que está volando de aquí para allá? Llena de fuego y protegiendo. ¿Es una espada? ¿Es una espada? ¿O es una espada ufológica? Ay, esta escuela está loca. Pone ovni, ET, ¿dónde se ha visto? Mira, hay un pequeño extraterrestre aquí abajo. Estoy viendo detrás del vídeo de él. Voy a hacer un zoom, tomar una captura. Las personas no entienden. ¿Qué espada? Espada es esa que vuela llameante. Él me lo dice. Porque introducimos, somos el fruto del al. Comeremos de él durante toda nuestra vida. Ahora, lo que era prohibido está libre, pero el fruto de la inmortalidad está protegido de los humanos, aún. Y solo fue dado por la segunda serpiente de la curación de Moisés. Entonces, el escritor de este libro lo sabe. Es él quien tuvo el privilegio de traer la segunda serpiente que representa a Yahshua en el desierto. Aquel que pisa la cabeza de la primera serpiente. La segunda serpiente es el símbolo de la salud. Esto es tan profundo que el 80% de los símbolos de universidades y facultades de todo el mundo tienen una serpiente. Mira la farmacia, mira la salud, mira la ambulancia, echa un vistazo a la ambulancia. ¿Cuál es el símbolo de la OMS? ¿Cuál es el símbolo de las principales organizaciones de sabiduría y salud del mundo? Siempre una serpiente. ¿Por qué? ¿Y por qué? Estamos en el jardín que no es del Edén, un mundo entero para nosotros allí y allá afuera. La ilusión y proyección de la consciencia continúan, pero sin inmortalidad. Ahora somos creados en la dualidad para vencer como ellos, Elohim, y ser como ellos, Elohim, supraduales, por encima del bien y del mal. Gente, esto es muy hermoso, en el Edén y del Edén. El lado S extra y el lado destra. Nacemos en lo cultivado. Vamos a aprender a cultivar. Mira, solo para mí estoy. ¿Más o menos? Debo haber vivido, no sé con certeza, solo Dios sabe, solo lo sabré después de morir. Pero debo haber vivido unos 10 años de
tierra cultivada. Y voy para 30 años, dentro de algún tiempo de tierra que tengo que cultivar. ¿Sabe Dios cuántos años tendré que curar? ¿Cuántos años tienes? ¿En qué año saliste de la inocencia? ¿Cuántos años llevas ya de conciencia cultivando la tierra? Hasta llegar a la omnisciencia, donde realmente descansamos, es porque la tierra está cultivada. Entonces es descansar, no es no trabajar. Es descansar porque la tierra no tiene dualidad. No hay abrojos, no hay espinas, no hay dualidad. Habla San. Es interesante que para la inmortalidad existe la matemática de Dios, ¿verdad? Y en la matemática de los hombres, en la contabilidad, el símbolo también es una serpiente. Estoy. Génesis 4. O, Adán y Reba forman Caín, el fruto del mal. Después, forman a Abel, el fruto del bien. Y continúan las metáforas. Si profundizáramos aquí sobre Caín y Abel, es lo mismo que la relativización. ¿Sabes que el asesinato de Caín, el asesinato de Abel por Caín, es un asesinato? Después de un culto equivocado, un cultivo equivocado. Después de un trabajo religioso, de una misa, un asesinato. Es decir, la religión ya empezó bien, ¿verdad? Empezó bien. La genealogía humana comienza con los primeros Homo sapiens, corriendo el tiempo Cronos, de 6.000 años de criba. ¿Qué es el Homo sapiens? El preadámico es antes. Los humanoides, los humanosauros. Génesis 6. ¿Qué hay en Génesis 6? Estamos haciendo aquí ahora la esencia, verso por verso. Génesis 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que importa? Después, la esencia. El origen de los seres híbridos. Génesis 6 maravilloso. ¿Qué iglesia lo explica? El origen de seres híbridos, que son los daimos, a través de la muerte de los gigantes neflins, plana temporal del Creador. Allá atrás, él ya sabía que iba a hacer esto, para que los espíritus de hombres muertos e híbridos existieran con el fin de, ¿por qué existen? Buscar cuerpos para encarnar y acelerar el proceso de destrucción del hombre. ¿Por qué buscan cuerpos? Porque extrañan el tiempo en que tenían cuerpo. Espíritus que están deambulando en esta dimensión. ¿Y por qué entran? Cuando dan legitimidad. ¿Y cuándo es como dar legitimidad? Cuando se equivoca. Y cuando el hombre se equivoca, la encarnación del espíritu ocurre y el espíritu encarna ¿dónde? ¿En mi brazo? ¿En la pierna? Aquí, en el cerebro. El resto del cuerpo solo obedece. Por eso el cerebro es la región celestial. El daimos encarna, habita dentro de las regiones celestiales, en el cerebro. Y allí, en tu mente, en tu penteque, acelera tu proceso de destrucción, porque el salario del pecado es la muerte. Y diste legalidad para tu propia destrucción. Dependiendo de si es rata, pez o abón, si cometiste un error grave, entonces atraes aún más a esos espíritus. ¿Y por qué existen? Los nietos de Dios, los nepilim, hoy espíritus y los híbridos, habimos para acelerar el proceso. ¿Qué viene a continuación en los próximos capítulos de Génesis? Es el primer apocalipsis de la humanidad sapiens y es, por lo tanto, el regénesis del mundo. ¿Qué es? Génesis 7 al 9. ¿Lo sabéis? El arca de Noé. ¿Qué es? ¿Un gran laboratorio tecnológico de Dios? Dije eso, ¿verdad? Pero más allá de un arca de madera, solamente. ¿Pero qué es realmente? Génesis 7 al 9. Es el rey. Génesis del mundo, planeado por Dios. Para saber más sobre daimos, existen muchos estudios. Uno de esos enseñanzas, antiguo en el ex, busca por Somos un hotel con 72 habitaciones. Aquí dentro, un hotel con 72 habitaciones, 72 demonios. De ángeles también, ángeles y demonios. Ahí eres tú quien elige, tu corazón, tu entrada, la puerta de tu corazón, eres tú quien elige. Son tus elecciones. El cuervo superinteligente que está tan satanizado. Ahora, ya Génesis 7 y 9. El cuervo superinteligente que está tan satanizado, pero, junto con otros animales nocturnos, forman grupos de animales más inteligentes. Os invito a ver vídeos de cuervos. Si no lo sabías. Cuervo, búho, gato, serpientes son animales nocturnos de los más inteligentes del mundo. De la humanidad, de la creación de Dios. ¿Y qué es el cuervo? Me gustaría tener un cuervo. No puedo tenerlo, pero me gustaría mucho tener un cuervo. Ve a YouTube y busca vídeos de cuervos. Hay algunos que hablan, hay otros que actúan como un ser humano.
¿Por qué crees que Dios usó a los cuervos para alimentar al profeta en la cueva? Porque son inteligentísimos. Es impresionante. Hay un vídeo en internet donde es el único animal que logró resolver el misterio del agua. De la botellita, no sé si ya lo habéis visto, colocando piedras para poder beber agua porque no alcanzaba. Fue poniendo piedras, el agua fue subiendo y bebió. No sé si ya habéis visto ese vídeo. Si no habéis visto aún, mirad al cuervo jugando. ¿Cómo se llama? Tres en raya. ¿Lo habéis visto? Ponlo ahí, cuervo jugando tres en raya. Impresionante. Un bicho inteligentísimo y está muy satanizado, ¿no es así? Todo es del mal. Pero, ¿cuál fue el primer animalito que Noé confió para soltar, para hacer la averiguación? El cuervo. Y después, la paloma. ¿Eran tres palomas o solo una paloma? Una paloma tres veces. ¿Entonces es Trinidad? ¿O es el mismo Dios que se manifiesta tres veces? Una vez fue y volvió, el Creador. La segunda vez, el Padre, ¿verdad? La segunda vez fue y trajo una ramita de olivo en el pico. Jesús monta los olivos. El otro, que tiene olivo, es ungido, Mesías. La tercera vez fue y no volvió más. El Espíritu perfecto del Creador. ¿Por qué fue y no volvió más? Porque encarnó en nosotros. Encontró su propósito dentro del cerebro humano. Está encarnado en nosotros, el Espíritu. Destáquese también que el diluvio fue la segunda creación, ahora con agua. Aunque las aguas no fueron en todo el planeta, pero sí en aquel mundo. En aquel mundo, habitado, poblado. En Génesis 10, destáquese la creación. De las 72 naciones, el nombre de Dios para cada nación del mundo. Y para entender esto, tienes que ver la serie 72 de pie. Dios crea las 72 naciones. En Génesis 11, el creador plural, Ilorín, crea la confusión con 72 idiomas en la torre y pirámide de Babel, en el delta, Semiramis, Nimroditamuz. Y, más allá de la idea de que Nimrod es solo malvado, es un hombre muy sabio. Y las iglesias hacen esas películas pirabulantes, ridículas, de una torrecita, que él sube allí, toma su flecha y quiere acertar a Dios desde arriba. Entonces Dios lo derriba desde abajo. Entonces Dios lo derriba desde abajo. Ay, Dios mío, esas cosas tan infantiles que hacen las iglesias. Es demasiado triste. En realidad, la Torre de Babel es una pirámide. Y eso es lo que tenemos que aprender, lo que la masonería aprendió. ¿Qué realmente queda para la humanidad? Construcciones. ¿Por qué se recuerda a Egipto? Porque hizo pirámides. Si hubiera hecho pirámides de Enoch, nadie sabría qué era. Egipto. Egipto es un país de África y Oriente Medio. Lo recordamos. ¿Por qué no recordamos a Etiopía, a Uganda? ¿Por qué no se recuerda? Porque, lamentablemente, esos países no hicieron pirámides, no hicieron nada. Tienen una cultura bonita y todo lo demás, pero no hicieron masonería. No construyeron. Recordamos a Francia, ¿por qué? Porque tiene una torre. Recordamos a Río de Janeiro, adivina por qué, adivina a dónde va Macron, adivina que cada vez que viene un presidente importante aquí, ¿a dónde? Creador Redentor. ¿Por qué tiene éxito la tienda de Laván por una estatua al frente? Entonces, cuando el profesor Akenatenob y la madre ponen un ovni, ponen un montón de cosas aquí al frente, ustedes dicen, ¿por qué hacer esto igual al sistema? Porque es la masonería la que queda en la mente de las personas, las construcciones. De la historia de la Biblia, ¿cuál es la única cosa que recordamos? Torre de Babel, Arca de Noé, cosas construidas. Si no hay construcción, nadie recuerda, incluso la cruz es una construcción. Si no hay construcción, nadie recuerda tu historia. Tienes que construir para que alguien recuerde tu historia. ¿Por qué las personas recuerdan Nueva York? ¿Por qué las personas recuerdan la época de Salomón? Construcción, construcción, construcción. Y aquí, mira, la dualidad. Dejamos allí, pluralidad. Dios es plural, Elohim. Toda la ufología. ¿Por qué es plural? Ufología. Una sola mente y hay. Que controla varios hardware o dispositivos al mismo tiempo. Hoy vemos esos hologramas en el cielo, con 50.000 drones. Puede ser 500.000, pueden ser 5 millones de drones en el cielo, que forman como un píxeles, una pantalla, holograma en los cielos. Pero son drones. Pero comandados por un único sistema, un único software. Entonces, empiezas a entender que ese IA, dejamos allí,
Mira la dualidad aquí. Confundamos a los hombres. Ahí viene el creyente de mente cerrada y dice, Dios no es un Dios de confusión. Pero aquí en Génesis 11, Él dice, bajemos y confundamos. Y entonces, ¿cómo queda eso? De Génesis 12 hasta Génesis 50 tenemos los siguientes deltas. Vamos a aprender los deltas, las firmas de Dios. Mira las firmas de Dios de Génesis 12 hasta 50. Abraham, Isaac, Jacob. Ángel de Abraham y 2 ángeles de Lot. Eran 3 ángeles. Abraham, Isaac e Ismael. Abraham, Sara e Ismael. Abraham, Agar y Egipto. Es decir, está muy firmado, ¿no? Abraham, Agar e Ismael. ¿Qué es Egipto? El origen. Abraham, Melquisedec, teofanía del Creador. Hemos visto mucho sobre él. Factor Melquisedec a través del profesor Paulo. Abraham, Enoc y Moisés, los 3 sabios que irán. Los 3 sabios que vieron. Falta ver aquí. ¿Qué vieron al Creador Elohim como él? Sí. Vamos a ver. Ahora prepárense, pues, en las próximas clases, ¿qué es lo que viene ahí, Altair? ¿Qué es lo que viene ahí? La segunda parte de las clases del Antiguo Testamento original, que es la Torá original. Vamos a ver ahí la Torá, ¿verdad? La Torá original, como nunca la has visto, recordando que Torá significa enseñanza. Enseñanza es escuela de Éxodo, a Deuteronomio. Originales. Entonces, hoy, el tiempo se ha ido, porque es muy denso, difícil, ¿verdad? Apocalipsis y Génesis son muy densos. Es mucha cosa. Visteis que leo muy rápido. Quiero explicar las cosas que vienen, inspiración, intento. Es difícil. Si fuera a dar esta clase bien, de la manera que realmente se debe dar, así, pausadamente, no lo soportaríais. No podríais prestar atención ni retenerlo, porque sería muy extenso. Y dividirla en muchas clases, entonces, no se aleja de la propuesta de reducirlo a 72 clases. Así que, soportad. Eso es buena gente de Dios. La clase 53 está por llegar. Va a comenzar la Torá original. 1260 misión de los enviados emisarios. Porque Pablo está diciendo lo siguiente. Cuando el Cordero desató él, aquí no hay arrebatado. Aquí está Marte.